Buenas tardes, bienvenidos a Ingenia tu Mente. Este es el segundo video referido al curso de programación en nivel básico en la plataforma Visual Basic 6.0. Vamos a comenzar dando inicio a la revisión del contenido temático del curso para que puedan visualizar los temas que se van a comprender precisamente dentro de este curso. Es el contenido temático. Vemos que la unidad 1 son los conceptos básicos de programación, donde podemos analizar los procesos de programación, el modelo de desarrollo de software por etapas, que es el modelo de desarrollo con el que vamos a estar trabajando. Existen muchísimos modelos diferentes, pero nosotros trabajaremos con el modelo de desarrollo de software por etapas, porque es el más idóneo para los alumnos que están en el curso nivel básico. Seguiremos con el capítulo de algoritmo y veremos los distintos tipos de algoritmos que hay y los medios de expresión de los mismos. Y terminaremos con la unidad o el tema de derechos de autor y copyright. Este tema en específico tiene el fin de que los alumnos que estén desarrollando software o quieran desarrollar software de manera profesional conozcan de forma mínima los derechos de autor y copyright a los que tienen obviamente derecho y que pueden exigirlos para que no haya imitaciones o copias de su código o netamente de todo su software. Entonces, pasando a la siguiente unidad, que es la unidad 2, vamos a ver la introducción, el entorno de desarrollo de software, donde vamos a analizar los elementos constitutivos de la plataforma de desarrollo. Proseguiremos con la unidad de los objetos, donde veremos sus propiedades que tiene cada uno. Proseguiremos con el uso de los controles, luego pasaremos a analizar el formulario y terminaremos esta unidad con la temática de empaquetado y distribución. Esta temática de empaquetado y distribución ayuda mucho al estudiante para que sepa cómo empaquetar su software y cómo distribuirlo de forma profesional para que pueda ejecutarlo cualquier computador con sistema operativo Windows. Y estas dos unidades comprenden lo que es el curso nivel básico. Dejaremos indicados los temas que se van a ver en el curso nivel intermedio y avanzado, pero sin entrar a profundidad. En el curso nivel intermedio tenemos la unidad de temas selectos, que es donde vamos a volver a analizar el formulario y los detalles del lenguaje, pero esta vez con estructuras más completas y complejas. Proseguiremos con la temática de archivos, que es donde proseguiremos a dar paso a abrir, desarrollar, cerrar y modificar archivos desde la plataforma de desarrollo. Y terminaremos con la temática de Visual Basic para aplicaciones. Esta temática es bastante importante porque Visual Basic tiene convenio y tiene conexión y distribución con distintos softwares comerciales, como es el caso de la paquetería de Microsoft, que viene siendo Word, Excel, PowerPoint, Access, contando además otras plataformas como puede ser AutoCAD y SAP, que es un programa es un software que no es de libre circulación, pero que tiene el objetivo de desarrollar análisis y diseño estructural. Para darnos cuenta, obviamente, que Visual Basic tiene dominio de muchísimos softwares comerciales y podremos ver que desde Visual Basic podremos manejar y manipular estos softwares para poder desarrollar y hacer análisis de aplicaciones mucho más rápido. Y para el curso nivel avanzado tendremos la unidad de tópicos avanzados de programación, donde veremos y analizaremos todo lo que es referente a graficación, comenzando desde los colores, sistemas de coordenadas, métodos gráficos, proseguir con líneas y después terminar directamente con los gráficos y aplicaciones de los mismos. No menos importante tenemos la temática de animación, que es precisamente para dar paso al desarrollo y modelación de problemáticas de la ingeniería civil bastante específicas. Seguimos con la temática de bases de datos y terminaríamos con el formulario con temas mucho más específicos. Así que sin más vamos a dar inicio a lo que es la unidad 1, que es referida a los conceptos básicos de programación. Tenemos que el primer tema a analizar es el proceso de programación. ¿Qué es esto? Se le llama proceso a la consecución de determinados actos, acciones, sucesos o hechos que deben necesariamente suceder para completar un fin específico. Todos los pasos o instancias que componen un proceso deben ser organizados, coordinados y realizados de manera sistemática de uno por vez. Ahora, este proceso de programación es el siguiente. Consta de los pasos que vamos a analizar a continuación. El primer paso es el análisis de requisitos, donde podemos ver que en esta etapa el programador debe de pensar en cada una de las etapas que el software debe de resolver de forma ordenada y en la que tienen que realizarse. Y este proceso o análisis de requisitos debe de satisfacer las siguientes preguntas o cuestiones, que es ¿qué es lo que se quiere hacer? ¿Cuál es el alcance del software? ¿Cuáles son los casos especiales que el software tiene que resolver? ¿Cuál es el orden de los procedimientos que tiene que resolver precisamente este software? Y terminaremos con la cuestión de qué tan delimitado se encuentra el software.
Hablando respecto a las limitantes que tienen los software, podremos poner un ejemplo. Es el caso de si quisiéramos desarrollar un software que pudiera calcular la fórmula general, que nosotros bien recordaremos que la fórmula general resuelve ecuaciones de segundo grado y la forma de resolución es la siguiente: es x1, 2 es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4 veces ac sobre 2a. Recordamos eso muy bien de la fórmula general. Entonces podremos analizar y darnos cuenta que la fórmula general tiene sus limitantes. ¿Por qué? Es el caso de si el denominador se vuelve cero, por lo tanto todos los resultados tendrían tendencia al infinito. Otro ejemplo muy limitante de lo que es la fórmula general es el discriminante o el producto que se encuentra dentro de la raíz, porque nosotros sabemos que no podemos tener raíces negativas, porque eso nos llevaría a resultados imaginarios y estaríamos dentro de otro rango de resolución. Entonces ahí podemos darnos cuenta que desde un inicio, desde antes de empezar a desarrollar el software, tenemos que tener muy bien en claro los límites que tiene el software en el aspecto tanto matemático como en el aspecto de programación. Tener bien delimitado hasta qué punto sí se puede resolver y hasta qué punto no se puede resolver, para tener unos límites bastante claros y solamente desarrollar el software. El siguiente punto del proceso de programación es la especificación. En este apartado se describe a detalle cómo es que el programador visualiza el funcionamiento del software, ya que esté terminado. También debe de ser muy específico al jerarquizar las prioridades que al software se le asignarán. Con esto nos referimos a qué? Nos referimos a que el programador tiene que ponerse en el lugar del cliente y analizar el funcionamiento de cómo va a verse y cómo va a funcionar ya estando terminado y empaquetado, para poder analizar las posibles debilidades de este mismo software y preverlas desde antes para poder desarrollar un software bastante completo. Además de que tenemos que darle jerarquía o prioridad a algunas actividades que el software tendrá que desarrollar. ¿Por qué? Porque habrá actividades o habrá algunos procesos que el software quizás no sean tan importantes que desarrollen, y habrá otras que sí. Entonces tenemos que darle prioridad y atacar a las principales y seguir yendo con las que tienen menor jerarquía. El siguiente punto, que es la arquitectura del software, nos dice que es la organización previa a la programación, donde se decide cómo organizar el software, tanto en su estructura interna como en su estructura externa. Es el caso del código y la apariencia. En este caso, la arquitectura del software podemos ver que se refiere a toda la parte de diseño preliminar. O sea, tenemos que analizar como programadores cómo se va a ver el software ya terminado en la parte del código y cómo es que tiene que verse en apariencia, para poder hacer una relación de que el código y la apariencia sean lo bastante estables y eficientes. Pasando al siguiente punto, es la programación. Esta es la etapa importante donde aquí es donde aplicamos los conceptos de programación para poder desarrollar la metodología aprendida y con ello diseñar y realizar toda la parte de la estructura interna de este software para que quede bien organizada tal cual se previó en el caso de arquitectura del software y la especificación. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto a analizar es la prueba. En este punto, la prueba, aquí donde el programador tiene que ser muy, pero muy rígido en cuanto a la prueba de su software. Es decir, tenemos que saber cuáles son las limitantes y debilidades del software para atacarlas en la etapa de prueba y poner al software a prueba de que no tenga errores. Y si tiene errores, desde esa etapa de prueba tendríamos que regresar a la etapa de programación previa para poder prever que en la prueba no tenga errores. Pasando al siguiente punto, es la documentación. En este punto es donde el programador se encarga de realizar un documento independiente, donde realiza las anotaciones del seguimiento del software y de cómo este mismo fue desarrollándose con el paso del tiempo. Esto le sirve muchísimo al programador para que si algunas variables conforme va pasando la programación se le olvida o no recuerda específicamente qué es lo que significan, si los tiene bien documentados podrá revisar su manual de documentación y entonces no perderá el hilo o el seguimiento a este mismo software. Así, con ello no se pierde el orden y se mantiene bastante bien limpio en cuanto a la estética se refiere de el código y la apariencia externa. En la documentación se tiene que documentar o escribir o redactar todo lo que se vaya desarrollando en el software con el paso del tiempo. Puede desarrollarse como un diario en el cual anotemos diariamente lo que vamos desarrollando, o podemos realizar un manual completo desde inicio hasta fin, desde la parte de, por ejemplo, variables, en la parte de procesos, métodos que vamos a desarrollar, y con ello no perdernos en el orden.
Y por último llegamos a la etapa de mantenimiento. En esta etapa es cuando ya una vez el software desarrollado y ya probado y ejecutado, nos damos cuenta que el software ya está bastante eficiente. Al saber que el software ya está eficiente y cumple con todos los requerimientos planteados en las etapas anteriores, podemos llamar esta etapa mantenimiento, donde nos encargamos de seguir mejorando el rendimiento del software y posteriormente darle solución a problemáticas que quizá estaban limitadas muy rígidamente en las etapas previas de este proceso de programación. Aquí es donde, por lo tanto, se realiza este mantenimiento con motivo de que el software esté en perfectas condiciones para poder utilizarse sin error alguno y que el usuario pueda confiar plenamente en ese software sin que tenga el miedo de que tenga errores y se cierre, como es el caso de muchos software que nos pasa frecuentemente. Ahora, vamos a hablar de una nota muy importante. Aquí dice que es muy importante que el programador comprenda la gran diferencia de estos dos conceptos que vamos a analizar. Programar para sí mismo y programar para el usuario. ¿Por qué? Porque programar para sí mismo es bastante sencillo. Cuando nosotros realizamos programas para nuestro propio beneficio, como programadores, que nos va a servir únicamente a nosotros, tenemos una gran ventaja, porque como nosotros los programamos, nosotros podemos saber el funcionamiento a perfección plena de este programa. Por lo tanto, nos hacemos expertos en nuestro software al desarrollarlo. El único problema es que nosotros sabemos todas las limitantes que tiene a la vez de todas las fortalezas que nuestro mismo software tiene. Con ello mismo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que nosotros conocemos perfectamente nuestro software, pero si el día que lo queremos prestar para que alguien más lo utilice, aquí es donde vendrían los problemas, porque nosotros al conocer perfectamente el uso de este programa, quizá no se entienda o las otras personas no entiendan de la misma manera que nosotros entendimos cómo funciona el software, porque es muy diferente. Ahora, cuando nosotros programamos para un usuario, nosotros hacemos el programa con el fin de que terceras personas lo utilicen, como es el caso de los software libres o de los software que tienen algún costo para poderse utilizar. Aquí viene más complicado porque nosotros tenemos que desarrollar el software para que cualquier usuario lo entienda, sea perfectamente intuitivo y sea sencillo de utilizar. Este punto es bastante complicado. ¿Por qué? Porque cuando programamos por el usuario tenemos que ponernos en el punto de vista de que el usuario equivoque botones, comandos, comete errores y esos mismos errores hagan que el programa llegue a fallar. Entonces tenemos que como programadores prever que todo ello pueda pasar. Entonces podemos decir a simple vista que programar para el usuario es muchísimo más complicado. Entonces es bastante complejo, necesita una mayor comprensión de qué es lo que el usuario necesita y cómo necesita entenderlo él. Ya que una vez sepamos y nos pongamos en el punto de vista de un usuario y veamos que nuestro software sea bastante intuitivo y se entienda a perfección el uso del mismo, entonces podremos decir que ya tenemos cubierta perfectamente la modelación, desarrollo, documentación y planificación de software. Entonces, hasta aquí, con ello queda comprendido la importancia de por qué tener un proceso de programación. Es bastante importante. Entonces, hasta aquí dejaríamos el video de hoy. Para la siguiente clase comenzar a trabajar con el modelo de desarrollo de software por etapas, que es el modelo de software con el que vamos a trabajar para este curso nivel básico, y con ello estaríamos dando término a este segundo video.